Bueno, buenas tardes a todos los que habéis venido a acompañarnos esta tarde aquí en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Estamos muy contentos de haber podido recibir a dos colaboradores estrechísimos nuestros, Natalia López Moratalla y Emilio Chubieco, que colaboran en distintos campos, muy diferentes campos, pero en esta ocasión se han unido en algo que tampoco es lo usual en ellos, editor y autor de este libro que hoy presentamos, ¿no? Entonces, la Fundación, ya sabéis todos, perdonad que os tutee, ya sabéis todos, que tenemos un compromiso especial, un compromiso entre otros muchos, pero uno especial en la divulgación científica, en el apoyo a la ciencia y en su divulgación. En este caso tenemos un proyecto con Natalia en el que hay una buena divulgación en el tema de la neurociencia y no sé si gracias a eso o en parte con eso ha salido este libro que la verdad estamos muy contentos, ¿no?, que haya podido llegar a su fin y haya tenido este fruto, este primer fruto, ¿no? Bueno, y nada más, solo quería daros las gracias por haber asistido en nombre de la Fundación y ya os dejo con los actores auténticos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Aurora, muchas gracias a la Fundación que nos acoge aquí. En este caso vengo hoy con un sombrero distinto al que suelo venir habitualmente aquí, porque tengo la suerte de tener una cátedra de ética ambiental que firmamos hace ya más de 4 años con la Fundación y que nos permite hacer cosas que a mí me parecen muy interesantes, al menos me entretienen mucho, me parecen muy útiles. Pero bueno, en este caso estoy aquí porque hace algunos años también con mi hermano que está allá al fondo creamos una editorial con ánimo de proponer pues un diálogo de una cierta profundidad con el mundo contemporáneo en temas sobre los que se discute en última instancia el concepto de ser humano. O sea, la idea es tratar pues en un plan que nos planteamos por aquello de que tener en mente un número mágico. Nos hablamos 100 temas en distintas cuestiones relacionadas con la ciencia, con la bioética, con la historia, el derecho, la economía. Y bueno, a lo largo de estos años pues hemos ido poco a poco montando ese pequeño proyecto editorial. Tenemos 47 libros publicados de temas, pues a mi modo de ver, pues todos ellos de un cierto calado y que llevan consigo una cierta controversia, ¿no?, sobre el sentido del ser humano, pues desde cuestiones de medio ambiente, me interesan especialmente, hasta cuestiones como la que presentamos hoy, de inteligencia artificial, que está en el mundo del debate científico, el origen del universo, el evolucionismo, en temas históricos, pues la Inquisición, el impacto de la Iglesia en la promoción social a lo largo de la historia, o temas relacionados pues con economía, con derecho, el papel de la religión en el espacio público, por ejemplo. En fin, creo que estamos poco a poco y modestamente pues colaborando a que se produzca ese debate de ideas que muchas veces pues nota uno con una cierta carencia en la sociedad actual, ¿no?, que hay demasiados gritos y poco diálogo y poca escucha, y nos planteamos este proyecto pues en esa línea, intentando ayudar a aquellas personas que tienen interés por estos temas de cierto calado, como digo, y bueno, también pues con el apoyo, lógicamente, de todas estas personas que están contribuyendo como autores a generar esa pequeña biblioteca que muy generosamente pues ofrecen su experiencia en esas cuestiones y permiten abrirla a personas con poco background, ¿no?, con poca experiencia en esas cuestiones, ¿no? Y el ejemplo que presentamos hoy pues me parece especialmente bueno. Bueno, la trayectoria de la editorial, como digo, es breve, pero bueno, para mí ha sido muy bueno, me resulta muy aleccionador y muy entusiasmante ver cómo pues el proyecto va saliendo adelante, y sobre todo pues me ha permitido entrar en contacto con personas que tienen esas mismas inquietudes y que, como digo, pues muy generosamente contribuyen a ofrecernos pues su propia experiencia vital e intelectual en esos temas. Así que bueno, agradezco a Natalia el esfuerzo que ha hecho con ese libro, además en un tiempo bastante corto. Me toca en este papel de editor pelearme, entre comillas, con los autores, pero bueno, casi siempre
son muy razonables y acabamos llevándonos muy bien, y en este caso ha sido muy especialmente grata la experiencia, puesto que Natalia pues ha cumplido muy bien con los plazos previstos y se ha ajustado muy bien al tema que habíamos planteado inicialmente. Y bueno, no me quiero extender más porque lógicamente las personas que son expertas en estas cuestiones son las que les toca presentar el contenido. Muchas gracias a todos por estar aquí, de nuevo a la Fundación por acogernos. Bueno, en primer lugar va a hablar Enrique Sueiro, que, bueno, aparte de amigo personal de Natalia, pues experto en temas de comunicación. Muchísimas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Yo creo que este es el mensaje fundamental. Gracias. La gratitud yo creo que es una acción, es un mensaje fundamental de la comunicación, que es entrañablemente humana. Y si fuéramos más agradecidos, seríamos, entre otras cosas, mucho más felices, ¿no? Así que muchas gracias, Natalia, por invitarme, y muchas gracias a la Fundación por acoger y por organizar, y a la editorial por la publicación del libro. Hay un principio que a mí me inspira mucho desde hace unos años para tomar decisiones en la vida, personales y profesionales, y es el principio PEPA. Y es un principio muy elemental, y es que primero P y después PA. Primero las personas y después los papeles. Y creo que este principio me orienta especialmente justo al presentar unos papeles, pero antes de los papeles me gustaría decir alguna cosa de la persona que ha escrito estos papeles. Esa persona se llama Natalia, aunque brevemente me gustaría decir 3 cosas de ella. Se podrían decir muchas más. Son 3 cualidades que creo que tiene. Una es la pasión. Yo conocí a Natalia cuando empezó a hacer un proyecto de divulgación de los secretos del cerebro hace unos cuantos años, y yo tenía referencias de ella, sobre todo de cuando era vicerrectora y era doña Natalia. Pero bueno, en fin, ya dejé de conocer a doña Natalia y conocí a la Natalia apasionada por su trabajo. Y eso es fascinante, no solo para trabajar, sino para transmitir cosas. Cuando tú ves a alguien que le apasiona lo que hace, ¿no? Y eso es difícil de disimular. Se puede disimular, hay gente que lo hace, pero te acaban pillando, ¿no? Entonces es la primera característica que me gustaría destacar de Natalia, la pasión. Hay una segunda que es el trabajo. Puede parecer como muy elemental, ¿no? Pero tengo un amigo en Barcelona, Marcos Urarte, que suele decir que no hay nada peor que un tonto motivado. Y efectivamente, ¿no? Porque claro, hay gente que está muy motivada, hace muchas cosas, trabaja mucho, pero joder, es que qué pena que no esté un poco más quieto, ¿no? Porque si fueran buenas las ideas. En el caso de Natalia es una lista y motivante, ¿no? Y sobre todo trabaja mucho, ¿no? No solo vi cuando trabajamos juntos en aquel proyecto, o en la parte inicial de aquel proyecto de los secretos del cerebro, su pasión, sino su trabajo, ¿no? O sea, mandaba textos para leer, para corregir, que digo, esta mujer, o sea, no descansa nunca, ¿no? Pero en fin, debe de descansar, supongo, ¿no? Y hay una tercera característica que me gustaría también destacar de ella, y es la humildad. Entonces, la humildad es una cualidad, una virtud, que hace tiempo me enteré del origen etimológico de la palabra humildad. Y la palabra humildad parece ser que viene del latín humus, que significa tierra fértil. Por tanto, la persona humilde es la persona que tiene los pies en la tierra, ¿no? Luego es apasionada y trabaja, pero tiene los pies en la tierra, ¿no? Y eso es lo que hace que cumpla los plazos que marca su editor, entre otras cosas, ¿no? Pero quería contar una cosa a propósito de lo que, desde mi percepción, creo que ilustra bien la humildad de Natalia. Yo soy de letras profundas, o sea, yo no sé casi nada de ciencia, sé que 2 y 2 son 4, que H y 2O es agua, o al menos era cuando yo lo estudié, y poco más. Vale. Bromas aparte, cuando estuvimos trabajando en aquel proyecto inicial, a mí me sorprendía la humildad de Natalia para aceptar cosas que yo solo sé de comunicación. Entonces, no me he encontrado con mucha gente, me he encontrado con algunos, pero pocos, científicos, que escuchen cuando alguien que sabe de comunicación, aunque no de ciencia, le hace sugerencias, ¿no? Y en el caso de Natalia, que yo me maravilló. Y de hecho lo he puesto de ejemplo cuando ahora me dedico a asesorar a título personal pues a otras personas, ¿no? Y digo, o sea, qué bueno es todo lo mucho que tú sabes,
que lo cuentes muy bien, ¿no? Y estas cosas no necesariamente vienen con el ADN, ¿no? O sea, pues uno, en fin, tiene las cualidades que tiene, ¿no? Con lo cual, esas tres características me parece que ilustran bien algunas de las facetas que yo destacaría de Natalia, ¿no? La pasión, el trabajo y la humildad. Leyendo este libro, hay varias cosas que a mí... hay una frase, bueno, tiene varias frases, lo tengo todo subrayado, pero voy a ser especialmente breve, y hay una frase que es cuando ella habla de lo que pueden hacer los robots, dice, es que el robot no nos puede entender. Dice, no existe una comunicación real. Y entonces dije, esta frase, esta es para mí. Y eso me ha llevado a pensar que cuando lean el libro, espero que les pase lo que me ha ocurrido a mí. Y es que lees, y yo me he parado varias veces y digo, ¿esto qué tiene que ver con lo que yo hago? ¿Esto qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene para las personas? ¿No? Y me llevaba a la conclusión de que es muy bueno armonizar tres elementos que desde mi punto de vista son importantes en la comunicación de cosas de contenido relevante para las personas. Y se trata de armonizar tres elementos, que son los datos, el contexto y las emociones. Los datos, el contexto y las emociones. Claro, leyendo el libro de Natalia, Inteligencia Artificial, pues bueno, es evidente, o parece bastante evidente, que hay cosas en las que los robots y una máquina pues fácilmente nos puede igualar y en algunos casos superar, ¿no? Yo creo que en el caso de los datos, al menos a mí me superarían fácilmente, ¿no? Tengo una memoria, pero en fin, no es equiparable a la que pueda tener una máquina, ¿no? Los datos. Y esto creo que es un elemento intrínseco de la ciencia, ¿no? Que se basa en evidencias, en datos comprobables empíricamente. Y esto es muy importante. Pero no lo es todo. Datos. El segundo elemento he dicho que era el contexto. Creo que tan importante como los datos es el contexto. El contexto es el texto que explica bien esos datos, ¿no? Cuando yo preparaba yo hice la tesis en comunicación médica y cuando hacía la tesis pues leí cantidad de cosas, aprendí un montón y una de las cosas que me llamaba la atención era un chiste que se contaba antiguamente, por lo visto, en investigación médica y era, como saben, cuando se investiga para sacar un nuevo fármaco, pues primero se investiga in vitro en los laboratorios, si eso funciona luego hay que probarlo en un ser vivo, que suelen ser los animales. Y luego ya cuando se comprueba que funciona, pues se llaman lo que se llaman los ensayos clínicos en personas, ¿no? Entonces ese chiste decía, sintéticamente, contando un experimento con ratones, dice, los resultados de la investigación fueron que el 33% de los ratones se curó, el 33% murió y el tercer ratón se escapó, ¿no? Entonces, por puro elemental que es ese chiste, creo que ilustra muy bien lo que digo del contexto. Muchas, no, el 33%, la ciencia... A ver, el 33% de 3 es 1. Dicho así, reducido al absurdo, se ve bastante bien, ¿no? Y esto lo uno un poco con lo que acaba de decir Emilio, de, como has dicho, mucho grito y poca escucha, ¿no? En el momento apasionante que vivimos, creo que un libro como el de Natalia, con este contexto, creo que es muy necesario. No solo los datos, sino lo que explican. Ahora el problema, me da la impresión, no es de información, no es de saber cosas, sino de saber interpretarlas. Yo no necesito saberlo todo. No necesito, además no puedo, solo necesito saber aquello que me viene bien a mí, ¿no? Es como cuando si uno tiene una enfermedad muy grave y dice, tú no te preocupes, ven aquí, y le llevan a una farmacia y dice, mira, ¿ves? Aquí están todos los medicamentos. Pues yo con todos los medicamentos me muero, porque yo no necesito todos los medicamentos, necesito uno, y sobre todo necesito que alguien me diga y sobre todo con esta dosis. Bueno, datos, contexto, y la tercera parte es la de las emociones, y ahí sí que no tengo ninguna duda que no nos pueden ganar las máquinas. Y con lo de las emociones, y voy terminando, creo que vivimos un momento apasionante en el que la ciencia bien contada tiene un papel muy importante para transformar la sociedad y sobre todo para humanizarla. Y las emociones tienen mucho que ver con lo que es entrañablemente el ser humano, ¿no? Y ahora mismo creo que vivimos a veces entre dos extremos que creo que es bueno armonizar, especialmente en el caso de la ciencia. Por una parte está el extremo de la veracidad,
que creo que es muy necesaria, y el otro extremo es el de la benevolencia. Es que relacionado con las emociones, ¿no? A veces, para que las personas no sufran, hacemos tonterías y no decimos la verdad. Y creo que esto lo vinculo con un principio que también haciendo la tesis me ilustró muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando investigaba el modo de comunicar bien las malas noticias, ¿no? Hay un concepto de medicina que yo aprendí con la tesis, que es el concepto de verdad soportable. Interesantísimo. O sea, por una parte, la verdad. O sea, solo la verdad comunica. Solo la verdad comunica. Mentir prostituye la comunicación. Y el ruido, no sé si se aproxima a la mentira, pero creo que está en ese entorno. La verdad soportable. No solo que lo que me cuenten sea verdad, sino que soportable en el sentido de que lo pueda entender y que además es una mala noticia, en fin, que me la digan con delicadeza, ¿no? Ya que me vas a hacer daño con lo que me dices, al menos dímelo con un poco de sensibilidad, ¿no? Entonces decía que hay como dos extremos, ¿no? La veracidad y la benevolencia. Y creo que cuando nos fijamos de forma exclusiva en uno de ellos, hacemos mucho daño a las personas. Porque la benevolencia viene del latín, bene volere, bene bien, voler es querer, ¿no? Querer bien. Benevolencia sin veracidad es sentimentalismo estéril. Para que la gente no sufra, para que la gente esté contenta, pues les hablamos que los robots, que esto va a mejorar su vida, tal. Bien, eso es benevolencia, pero falta veracidad. Benevolencia sin veracidad, sentimentalismo estéril. Pero el extremo opuesto creo que también es peligroso. Y es que veracidad sin benevolencia es crueldad. Y entonces hay gente que maneja muy bien los datos, pero muy mal las emociones. Y a mí me parece que no es sencillo, ¿no? Porque para los datos hace falta pasión, trabajo, para el contexto hace falta la humildad y para las emociones hay que gestionar bien las percepciones. Y las percepciones es lo que otra persona está interpretando a partir de un mismo dato. Desde que yo he empezado a hablar, si aquí estamos 40, 50 personas, hay 50 interpretaciones de lo que estoy diciendo. Y esto pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Bueno, lo que quería decir con esto, datos, contexto y emociones, es que este libro a mí me ha servido mucho para pensar, espero que a ustedes también les sirva, y me gustaría terminar con algo que me ha inspirado también a leer este libro, ¿no? Por cierto, en la parte final del libro cuenta Natalia una cosa que creo que le contó un amigo de Barcelona o de no sé dónde, lo de la bala, era un amigo, ¿no? Vale. Es una cosa anecdótica, pero creo que ilustra bien parte de lo que acabo de decir, ¿no? Si no recuerdo mal, le dicen, el daño que causa una bala no procede del material del que está hecho la bala, sino de la velocidad. Esto que dicho así parece evidente, esto nos nubla en cantidad de cosas de la vida cotidiana, de la comunicación, de lo que leemos y también de la ciencia, ¿no? Y esto, otra cosa que también aprendí investigando en la tesis, es a propósito de las sustancias, ¿no? Dice, claro, lo que mata no es la sustancia, sino la dosis. Son cosas como muy elementales, pero bueno, todo esto forma parte del contexto. Como decía, quería terminar con una reflexión que leí de un autor del siglo XIII y que creo que nos puede venir bien a todos, ¿no? Hablaba de lo que denominaba las tres plenitudes, ¿no? A propósito de la madurez humana, ¿no? Y creo que parte de la madurez tiene que ver con el conocimiento que adquirimos leyendo libros como este, ¿no? Y este autor decía que por una parte está la plenitud del vaso. Y decía, hay personas vaso. Y dice, un vaso retiene, pero no da. Entonces hay gente que sabe mucho, que lee mucho, pero se lo queda. No es el caso de Natalia. Es un tipo de plenitud. Hay un segundo escalón en la plenitud, y la segunda plenitud es la plenitud de lo que denomina el canal. Dice, un canal da, pero no retiene. Entonces es la gente que todo lo que ha leído te lo cuenta, pero no ha reflexionado, no le queda nada dentro, ¿no? Con lenguaje de redes sociales de hoy diríamos que son retuiteadores compulsivos, ¿no? O sea, no aportan nada, pero eso sí, oye, que me ha dicho que te diga, que me ha dicho... Pero tú has pensado algo, te queda algo a ti te ha transformado algo por dentro. Bueno, y este autor concluye diciendo que la tercera plenitud es la plenitud de la fuente. Dice, la fuente genera, retiene y da. Dice, qué bueno sería que todos fuéramos personas fuente, que generamos, retenemos y damos. Y creo que este libro de Natalia lo cumple. Muchas gracias. Sí.
Se trataba de hablar del libro, no de mí, Enrique. Vale. Muy bien. Bueno, ahora a continuación va a presentar el libro Lino Iglesias, que él es especialista en temas precisamente de filosofía y ciencia y tecnología, o sea que trabaja mucho en estas cuestiones. Bueno, pues muchas gracias Natalia por invitarme a la presentación del libro, muchas gracias a la Fundación también por poder estar aquí. Para mí es un placer, el libro me ha encantado, es un libro corto como decíais, pero muy, muy intenso, que leía en el libro que tu deseo era estimular una reflexión sobre los límites que la realidad natural impone a ser copiada o manipulada. Y desde luego que yo creo que lo consigue, ¿no? Con la cantidad de temas y el recorrido que hace el libro, que es lo que se dice un libro que estimula a pensar, ¿no? En cada uno de los temas que tratas, a ampliar y a ver un poco hasta dónde llega aquello o cómo se fundamenta, ¿no? Pero yo quiero hablar de las 4 cosas que más me han llamado la atención, ¿no? Que creo que es lo que puedo hacer aquí y lo que me resulta más interesante. Entonces, dentro de este planteamiento que tú haces de qué se está haciendo con la ciencia ficción, hacia dónde vamos en la manipulación y la simulación del cerebro, ¿no? Y la pregunta que te haces, que es buscar realmente qué nos hace humanos, pues yo he destacado 4 cosas que me llaman la atención, ¿no? Una es lo curioso que es que no sabemos, porque realmente no sabemos, y en esto en la historia hay claras equivocaciones, lo que podemos conseguir con la ciencia y lo que no podemos conseguir, porque no estamos a un lado y a otro del problema, ¿no? Y en la historia pues de la ciencia pues hay errores curiosos, ¿no? Que se recuerdan en este sentido, tanto a lo mejor de filósofos diciendo lo que no va a conseguir la técnica o la ciencia, ¿no? Es famoso esto del ajedrez, de las afirmaciones estas de que nunca una máquina ganaría al ajedrez a un niño, inmediatamente aquello se cumplió, ¿no? Sí. Y también afirmaciones en sentido contrario, ¿no? De científicos, recuerdo ahora una mencionada de Herbert Simon, premio Nobel de Economía, fundador también de la inteligencia artificial, que decía que en muy pocos años una máquina pues descubriría un teorema matemático, ¿no? Y todavía estamos esperando. Aquello fue en 1956, ¿no? Entonces, eso creo que la pregunta es pertinente, ¿no? Y por eso también aclarar científicamente todo o intentar, ¿no?, afinar hasta dónde llega la ciencia y las implicaciones que tiene de lo que se está haciendo, pues es muy interesante, ¿no? Y fundamentarlo científicamente me parece algo necesario y muy interesante, ¿no? Entonces, con esto, y en el caso que creo que nos ocupa en tu libro, que es fundamentalmente la biología, pues claro, qué curioso lo que tú dices, ¿no?, de cómo se resiste la biología a ser copiada, ¿no? Hay algo más ahí que no se puede simular, ¿no?, que se resiste a ser copiado, ¿no? Y es yo creo lo que mencionas de que se hace, es más con menos, ¿no? Y en el caso del hombre todavía más, ¿no? Pero la biología es algo que se escapa a la mecanización, ¿no? Y luego también yo me he quedado con lo que mencionas de cómo, a pesar de que la biología se resiste a ser copiada y hay algo misterioso dentro de ella, la biología tampoco es lo que determina a la persona, ¿no? Como al final del libro la respuesta, que yo creo haber entendido bien, a qué es lo que nos hace humanos, desde el análisis científico que haces de la biología, lo que nos hace humanos es esto de pararse y pensar, ¿no? Lo de inhibir la respuesta automática de la biología. Y eso no lo condiciona la biología, sino que lo condiciona la persona. Vale. Entonces, otra pregunta que me hacía es, ¿cómo es posible que todas estas explicaciones que nos damos de lo que somos a través de la inteligencia artificial o de los modelos que creamos, bueno, pues podamos acudir a ellos o acudimos a ellos o gente acude a ellos como explicación de lo que somos nosotros? Porque realmente parece como un boomerang, como un arma que creamos nosotros y vuelve hacia nosotros. Es decir, y esto también,
ha pasado casi unos 80 años desde lo que se llamó, ¿no?, la creación o el lanzamiento de la inteligencia artificial en 1956, en la conferencia aquella de Dartmouth y tal. Y en aquel entonces, ¿no?, ya en el siglo pasado, se creaban modelos, ¿no?, que representaban con el conocimiento del momento científico que se tenía, se intentaba simular lo que era la persona. En aquel momento era más mecánico, ¿no?, cibernético, lo que queramos, y entonces eso se cogía y se hacía la máquina. Y se empezaba a hablar de la máquina como que piensa y de la persona como que computa. Con lo cual estamos antropomorfizando la máquina y mecanizando a la persona, en cierto sentido, ¿no? Entonces, si trasladamos el estado de la ciencia al modelo, deberíamos pensar, bueno, esto es el estado a día de hoy, pero esto no es todo. Sin embargo, yo creo que el problema es que luego cogemos lo que hemos modelado o los supuestos que hemos tomado para modelar la persona y nos vuelve hacia nosotros. Y entonces es cuando empezamos a pensar en la persona de manera equivocada. ¿Y cómo reaccionamos a eso? ¿Y por qué creo que ocurre esto? Y ahí creo que voy a unir, Enrique, también algo con lo que... Porque necesitamos algo que nos venga de fuera. Esa es mi opinión. Y curiosamente, lo que hemos creado le damos un estatus que antes no tenía. Esa ciencia que antes estaba para explicar temas científicos, nos lo apropiamos como explicación del hombre, unido también, como mencionas en el libro, a intereses comerciales, de que todo esto funcione. Pero en el fondo subyace la necesidad de aceptar algo que venga de fuera. Y ese aceptar algo que venga de fuera, yo creo que es, como tú decías, comunicación. Y la comunicación solo la puede dar una persona, o sea, entre personas. Y si la comunicación es entre personas, pues cualquier modelo que venga de lo que hemos hecho nosotros antes científicamente será insuficiente para explicar lo que queremos explicar en el fondo, que es lo verdaderamente humano. Esto es lo que quería decir. Quería mencionar también alguna frase más que tú dices en el libro, con la que estoy totalmente de acuerdo, y que dices que lo recibido por cada uno nunca lo sabremos, ni podemos dárselo a una máquina o un animal, ¿no? Precisamente porque no sabemos lo que recibimos de fuera, que es realmente a lo que tenemos que atender, ¿no? Incluso la mención que haces de que si se abandona el cara a cara, se baja la capacidad de atención y con ello la capacidad también de atender a lo real, que en el fondo es mucho más real esto que lo que creamos nosotros artificialmente, ¿no? Bueno, pues con esto nada más. Yo creo que este libro breve consigue estimular, como he dicho, el debate sobre estos temas y que además lo hace conjugando el rigor científico y la apertura, de una manera no reduccionista, el rigor científico, pero no reduccionista, y una apertura al misterio que supone el intentar explicar la naturaleza humana. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que dar muchas gracias a la Fundación, al editor, a mis amigos, que se nota que son amigos, a Enrique de Antiguo, de la época de la universidad, que estábamos trabajando juntos, y a Lino lo acabo de conocer casi. El causante está allí, Fernando, en AE2 nos conocimos. Y hemos discutido muchas cosas, se ha hablado muchas cosas. Yo quiero confirmar lo que dice Enrique, que en el poco tiempo que nos hemos conocido ya me has dado una cantidad aquí de cosas y tareas por hacer impresionantes. Sí, eso es la pasión. Eso es la pasión. Bueno, entonces, efectivamente, yo creo que yo tengo una pasión por el mundo de la vida, la vida y, por supuesto, la vida humana, pero en su conjunto la vida que me motiva y me he jubilado para poder hacer esto con más dedicación, ¿no? Bueno, entonces, la idea central por la que discutía un poco con el editor cuando me lo planteó, que yo no creía en este asunto de la inteligencia artificial y tal, es por lo siguiente, es decir, se dice que la técnica es progresiva,
Pero claro, la técnica, entendemos casi siempre la técnica física del mundo inerte. Entonces, son artefactos que no tienen un sí mismo, que dependen del ambiente, de la presión, la temperatura, etcétera, ¿no? Que podemos descomponer en partes porque no tienen una integración, una unidad radical, ¿no? Y por tanto, coger esas partes y estructurarlas de otra forma y que salga otra cosa, ¿no? En definitiva, ¿no? Entonces, claro, yo soy bioquímico, hice químicas y cuanto que pude me dediqué a la vida, ¿no? A la química de la vida y de ahí ya pues al cerebro, tal, bueno. Entonces, el mundo de la vida es radicalmente distinto y a lo largo del proceso evolutivo, ¿no? De la creación del universo, etcétera, tenemos una fase física inerte y luego un momento concreto donde surge la vida. Y desde que surge la vida hay un misterio, y es que tiene un sí mismo, cualquier por elemental que sea, ¿no? Quiere decir que tiene una unidad, la forma y por tanto todo su tipo de funciones depende de su constitución radical, su genética en definitiva, ¿no? Y no puede ser otra cosa. Entonces, la biotecnología no es igual que la técnica. Estamos con unos seres reales, también lo del mundo físico, que no admiten descomponer y volver a componer de otra forma. Esto, que es muy sencillo y que es muy fundamental en ese sentido, es lo que hace que la ciencia ficción del mundo físico te explique además cómo va a hacer las cosas, ¿no? Si uno piensa pues en Julio Verne, es decir, artefactos y construir cosas que nos permitan hacer otras cosas, tiene la misma lógica real, la lógica del mundo inerte. Tú puedes componer piezas de formas distintas, ¿no? Y que tengan unas funciones distintas, pero en el momento que tienes un ser vivo, que sea una hormiguita, ¿no? Ahí estás ante una cosa totalmente distinta, radicalmente distinta, es una criatura distinta, ¿no? Y que tiene un sí mismo. Entonces tú no puedes, hay unos límites muy fuertes para manipularla, ¿no? Y tú puedes, en un organismo, ya me paso a primates, ¿no? Para acercarnos al hombre, tú puedes pues trasplantarle un hígado porque lo tenía mal, o puedes arreglar, si alguna vez lo conseguimos, ¿no? Un gen muy concreto y tal que da una modificación, pero a medida que avanzas en esa escala y ese sí mismo en relación al ambiente, ¿no? Porque está continuamente en un entorno en el que puede vivir, tiene esa unidad, esa estructura, yo suelo decir a veces que la naturaleza es muy terca, la naturaleza viva, o sea, las cosas son como son y no las puedes cambiar. Puedes arreglar alguna cosa o puedes ampliar un poquito una actividad. Entonces, aquí no descubrir las barreras biológicas naturales que tiene un ser vivo para que al manipularlo no lo mates, que es lo que te pasa. Hay que conocer muy bien esas barreras, porque lo matas, porque te lo cargas de ahí, porque admite. Entonces, reconocer esos límites es un problema de la cultura actual, que nos creemos que la técnica es tan progresiva porque estamos trasladando el mundo físico sin darnos cuenta de lo que es un ser vivo ahí, ¿no? Entonces, yo hago por eso ese escalón, ¿no? Es decir, una máquina que es un artefacto y que tú le compones maravillosamente y tal, no sé cuánto, y le das unos aprendizajes automáticos, le das unas capacidades, le metes unos programas, en definitiva, que el ser vivo tiene innatos, aunque sea una hormiguita. Bien, entonces, un animal aprende lo que le corresponde por su especie,
normalmente espontáneo, innato, y también un cierto aprendizaje de sus congéneres, pero ahí está. No le puedes sacar de ese mundo, y eso lo tiene, le corresponde a su sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos, como decía Lino, de que la máquina piensa, la máquina nada, tú le estás metiendo unos programas para que haga unas determinadas cosas que las determinas tú. O sea, tú le metes el sí mismo que quieres a la máquina y la compones como puedas para que lo haga, ¿no? Bien, entonces, yo el escalón que hago es un artefacto, un primate, me quedo ahí porque es el animal más desarrollado. Es decir, ¿podrá una máquina alcanzar la inteligencia, el mundo emocional, etcétera, etcétera, de un chimpancé, que es lo máximo que se da en el mundo de la vida, en complejidad, en capacidades, etcétera, ¿no? Lo más próximo a nosotros? En principio, todo lo que el animal es automático, cabría pensar en programas, no sé cómo se podrían hacer, porque esto es un defecto, es decir, de este mundo, que no te dicen nunca cómo lo van a hacer. Todas las películas de ciencia ficción termina viendo unos seres, unos robots o unos transformados que hacen una serie de cosas que le han manipulado, los han hecho y tal, pero no te dicen nada acerca de cómo. Yo me he visto muchas películas gracias a Pilar Olmedo, que es muy aficionada al cine y me la facilito. Y dices, bueno, ¿por qué estos señores no te dicen nunca algo de cómo se hace esto? Porque es imposible lo que están diciendo, ¿no? Es inimaginable cómo hacerlo. No se trata de decir cuando progrese la biología, la neurociencia, tal no sé cuánto vamos a conseguir tal. ¿Qué sabemos de un cerebro animal? Que tiene una serie de automatismos. Nosotros también. Esos automatismos que es una relación entre el medio, el entorno que le permite unos estímulos, que le ponen en marcha unos programas, etcétera. Yo no sé nunca cómo se enchufaría la máquina para que estuviera, porque el cerebro no está nunca encendido del todo, explotaría, ni está apagado del todo, sería la muerte del ser vivo, ¿no? Entonces, cómo relacionarse con el entorno, cómo meterle capacidad de esa relación de la que hablaba Enrique, ¿no? En ese entorno. Vamos a suponer que alguien se imagina cómo, mete unos sensores que se están intentando para que detecte y pueda ir en una dirección, un robot o lo que sea. Vale, todo eso serán programas automáticos. Me queda la posibilidad de entender cómo se enchufa en un momento determinado. Cómo sirve de estímulo, a qué le conectas para que se ponga en marcha, ese proceso. Pero vamos a suponer que todo eso diseñaríamos una especie de ser inerte con una capacidad, una velocidad para los datos, para procesar datos y tal, pero sin entorno, sin capacidad de acuerdo con su propia esencia, su naturaleza, la especie que corresponde, responder de una forma que le permite la supervivencia. Eso parece difícil de hacer. Vamos a suponer que llegáramos hasta ahí, que hubiera una posibilidad a base de sensores, de no se sabe qué, porque no lo dicen qué, de entrenamiento de esos programas, ¿no? Que es el aprendizaje profundo, que puede sacar patrones. Este famoso, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llama, lo cito ahí porque lo copiaría, que sacó de miles y miles de ordenadores, de imágenes y tal, sacó una regularidad que era un gato y una cara humana, es decir, de cantidad de información de fotos, millones con 1000 ordenadores funcionando al mismo tiempo y tal, sacó unas regularidades, pero es que esas regularidades son naturales, el animal tiene la capacidad, tiene esos patrones de percepción, ¿no? de la realidad. Vamos a suponer que hasta ahí llegáramos y que se pudieran crear esos automatismos en un espacio
casi infinito de grande, porque necesitaría ordenador, todo el gran aprendizaje, el BIM, ¿no? Pues requiere, no sé, cantidad de datos. ¿Cómo se procesan? Lo estamos viendo también en el espionaje, eso, es decir, no hay forma de que alguien pueda unificar todo eso y pasar la información de unos a otros, comunicar esa información, ¿no? Vale. El siguiente escalón es el hombre, ¿no? Entonces resulta que el hombre tiene el para y piensa, que han comentado, tiene capacidad, la libertad, tiene capacidad de frenar, de romper el automatismo, es decir, para y piensa, tiene una excitación en un proceso y ahora yo digo, se acabó, no sigo por aquí, me paro, pienso y hago otra cosa. Eso tiene también su mecanismo, ¿no? Entonces, con eso está rompiendo el automatismo. A veces en esta sociedad confundimos libertad con indeterminación, con libre albedrío, o sea, es decir, hay un... si uno tiene un concepto claro de libertad, de capacidad de decidir libremente, de romper el automatismo, porque puede decir para y piensa. Eso es una capacidad que no es biológica. Justamente lo que hace es liberarse del encierro en los procesos automáticos de la biología y de estar en presente. Nosotros proyectamos el futuro, estamos fuera del tiempo, tenemos esa capacidad de salirnos del presente automático del animal, en que tiene el estímulo y tiene la respuesta siempre que el estímulo esté presente, ¿no? ¿Eso qué es? Es una capacidad. Entonces, como nosotros estamos hechos así, de bien hechos, que somos capaces, con unos automatismos maravillosos, unos hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno distinto, decir para, piensa y liberarse de ese encierro y tomar decisiones libres, proyectar su futuro, etcétera, ¿no? En ese sentido. Si no tenemos una idea muy clara de que eso no es biología, porque ¿qué es? Si es precisamente lo que libera del encierro en la biología, no puede ser biológico, pues ¿cómo pensamos que se lo vamos a dar a una máquina si no lo tenemos nosotros? Nosotros tenemos las manifestaciones de esa capacidad, ¿no? Que es intrínsecamente de eso. Por eso me parece que la reflexión de fondo de ahí, como se ha manifestado, es qué nos pasa y qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Superhombres por el transhumanismo, que metiéndole no se sabe qué gen, como si eso dependiera de un gen y tal, y haciendo no sé qué, y estimulando el cerebro, que no funciona más que si tú lo entrenas? Es decir, te puede enchufar, ¿no? Tú puedes activar el cerebro enchufándolo a una máquina, poniéndole un algo, ¿no? Dándole una corriente. Pero eso es momentáneo. En el momento que quitaras eso, ya está. Si tú no entrenas, si tú no tienes el hábito, si tú no trabajas en ese sentido, se desconecta y punto, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo vamos a hacer superhombres más inteligentes, inmortales? O sea, alargar la vida como si no hubiera un equilibrio en el tiempo de vida que pertenece a cada especie, ¿no? Bueno, o cómo vamos a hacer que una máquina tenga conciencia, tome decisiones libres, si la libertad no es biología, menos física, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces yo terminaba eso porque me ha dado siempre muchas vueltas, así como sabemos que hay un primer pecado original, ¿no? El que hace que el hombre quiera y que se manifiesta completamente, ¿no? En que relativiza y quiere el ser el dueño de qué está bien y qué está mal, ¿no? Permitir el bien, bueno, definir qué está bien y qué está mal, elegir, ¿no? En ese sentido, como si todo fuera relativo, ¿no? Pero quizás en este momento, culturalmente, por eso me decidí, después de la insistencia de aquí del editor, a meterme y decir, lo hago en unos meses, si no, no lo hago, de esto, es que ahora
estamos, podemos decir, en una fase de la humanidad metiéndonos en un segundo pecado original, esto de Ratzinger como filósofo, en que lo que queremos es cambiar la naturaleza de las cosas. No ya es, esto está bien o está mal, ¿no? Es que todo es opcional y yo voy a decidir cómo cambio la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es terca, tiene unos límites y no admite. Si tú la intentas manipular a un nivel que no corresponde, ¿no?, de ahí la destrozas, no va a más. Esto que queremos ir a más, ¿no?, esta idea sobre todo de la máquina inteligente con sentimientos y tal, humanizada, como decía Lino, o el hombre mecanizado que es capaz, le enchufamos algo, le ponemos no sé qué, si un gen, porque nunca lo dicen cómo lo van a hacer, o un gen, o le enchufamos una corriente eléctrica, un algo, y entonces tenemos un superhombre, ¿no? Y tomamos, lo dicen así, ¿no? Tomamos en la mano la evolución. Y vamos a hacer otra cosa más allá del hombre, un hombre distinto, ¿no? Completamente de ahí. Cuando lo que estamos buscando es el hombre, podemos decir, el bien hecho, el que Dios creó, el que quiso y que luego lo empezamos a fastidiar, ¿no?, con esto que es con capacidad de no morir, con capacidad de conocimiento, es que hemos hablado siempre, ¿no?, ciencia infusa, es decir, que no te cueste trabajo en realizarlo, que trabajes sin esfuerzo, etcétera, ¿no?, sin el sudor de la frente y demás, ¿no? Es decir, es que eso es lo que queremos, ser hombres perfectos, buenos, maduros, ¿no?, sabios, o sea, decir, pero bueno, eso se logra con la vida y con esfuerzo, no mecánicamente. Entonces, me parece muy iluminador que lo que se busca con el transhumanismo, con esos robots humanizados y no sé cuánto, ¿no?, que funcionen de una forma perfecta, en un extremo o en otro, porque son dos extremos, ¿no?, de ahí es el ideal de hombre, la persona plena, ¿no? Claro, eso es un sentimiento humano, pero eso sabemos muy bien que es la vida, ¿no? El esfuerzo por la tarea de vivir, ¿no? Y no enchufarnos a una máquina que nos puede, bueno, toda la técnica médica, toda la biología, la neurociencia y tal, nos puede ayudar a tener una vida más saludable, ¿no? Pero la hacemos en ese sentido humana, plenamente humana o no, de acuerdo como vivamos, no con la máquina a la que nos enchufemos. Bueno, pues esto era el núcleo que yo creo que me habéis leído muy a fondo. Muchísimas gracias, y a la Fundación y a todos los presentes, y bueno, no sé si nos daría tiempo a unos minutos a un tiempo de diálogo, si... Mucho. Sí. Ya, muchísimas gracias, Natalia. Te he escuchado con mucha atención. La vida, has hablado de la materia de la que está compuesta el universo y del tiempo. O sea, para mí hay dos componentes en el universo: espacio, tiempo, o bien lo que ocupa el espacio, que es la materia, y el tiempo. Entonces, de la materia has hablado de la inerte y de la viva. Y hablas de pasar de esa materia inerte a darle los mismos atributos que tiene la vida. Entonces yo concibo ese robot del que nos has hablado, que puede incorporarse el cerebro humano a ese robot, o bien viceversa, incorporar el robot al cerebro humano. Se habla de la nanotecnia. La nanotecnia es ni más ni menos que reducir todo lo físicamente posible en un mecanismo pequeñito, y se puede efectivamente introducir en el cerebro y comunicarnos con
la máquina más potente que puedas concebir con ese chip a esa máquina, de tal forma que tú tendrías en tu cerebro toda la capacidad de obtener toda la información que quieras instantánea, a la velocidad de la luz. Es decir, yo creo que eso es posible. Es posible tener nuestras neuronas conectadas con ese chip para que ese chip nos ponga en contacto con esa gran máquina que pueda abarcar todos los conocimientos que puedas concebir. Eso es realizable y totalmente posible. O sea, no, la ciencia no dice que no puedas llegar a ese límite. La viceversa, de introducir un cerebro en el robot, pues llegaríamos a Frankenstein. O sea, mediante un mecanismo tal, meter el cerebro ahí. ¿Es posible eso? Te pregunto a ti. Yo creo que todo es posible, en la ciencia todo es posible. ¿Que se tardará más o menos tiempo? Pues también lo creo. Ahora, hay una cosa que es la finalidad de coger el micrófono, porque todo esto lo has dicho tú, es solamente reflexiones en voz alta, que es el tiempo. Esa máquina concebible que pueda tener todos los conocimientos que quieras y reacciones, todas serían física, naturalmente, sería materia inerte. Esa materia inerte, tú la puedes dar el tiempo, ese parámetro desconocido del que he hablado al principio, que el universo está concebido por materia y tiempo. ¿Tú le puedes introducir ese concepto de tiempo a esa máquina? Yo creo que no. Que el tiempo solamente se da en las células vivas. Es decir, están las que tienen movimiento. Se habla de que la vida es nacer, reproducirse y morir. En robótica no se habla de nacer, aunque un robot puede hacer a otro. De morir no se habla de eso. Es decir, que yo creo que todo lo que es robótica es una ayuda para el ser humano. Igual que la física se basa en la matemática como herramienta para concebir todas sus leyes, o sea, no habría leyes en fórmulas si no tuviese la matemática como ayuda. Pues yo entiendo que ese robot del que nos has hablado solamente puede ser una ayuda para el ser humano, pero nunca sustituir al ser humano. Claro. Solamente. Y muchas gracias porque me ha gustado mucho tu palabra. A ver, yo entiendo que poner un chip conectado de esto es meterte dentro, ¿no? No sé cómo se conectarían con nuestras neuronas, pero sería como tener el ordenador aquí, ¿no? Cada vez son más pequeños, ¿no? Estos aparatos sí consiguen, porque claro, para hacer un proceso de muchísimos datos no te vale mi ordenador, que es así, ¿no? Y cada vez más un teléfono. Eso, la nanotecnología intentará. El problema que tiene es reducir, es decir, estos robots que son meterle un chip a las moscas y a una abeja, están intentando, ¿no? Y para dirigirlos y que lleve una máquina y visualice, fotografíe un campo, ¿no? Estos, no sé cómo se llaman ahora, estos drones, ¿no? Ese tipo de estos. Vale, justamente la tecnología, por muy pequeña que sea, necesitaría mucha, y el espacio físico del cerebro es muy pequeño. El cableado del cerebro es impresionante. Vale, vamos a suponer que puedes recibir muchos datos, en vez de mirarlos en el ordenador, en ese sentido, te pasarán esa información. No sé cómo se podría hacer, porque el cerebro necesita un estímulo visual, auditivo, lo que sea, ¿no?, para percibir algo y empezar a recibir los datos, ¿no?, y elaborar los datos. Vamos a suponer que se pudiera ampliar eso. Sería utilizar una máquina que la llevaríamos dentro, de alguna forma. No sé cómo se podría hacer la conexión, porque los espacios y sobre todo los tiempos, como dices, son distintos. Vamos a suponer que eso fuera y que pudiera lograrse así un tipo
de automatismo, como el cerebro de un chimpancé, que lo desarrolláramos mucho, dándole muchos datos que él no tiene. ¿Lo procesaría o no? Pero bueno, vamos a suponer que nos dan muchísimos datos, ¿vale? Nosotros hay datos que para eso están las máquinas, para calcularlos de ahí. Y cada vez eso tiene un progreso, eso sí que es un progreso tecnológico apabullante, ¿no? Cómo ha ido, la rapidez con que ha ido todo lo que es computación, ¿no? En ese sentido. Vale, nosotros no necesitaríamos tener eso dentro, porque para asumir datos tenemos Wikipedia, como se llame, ¿no? Es decir, en ese sentido. Vale, la cuestión que lo que tiene un ser vivo es que el conocimiento que le es útil lo recibe, tiene ese estímulo-respuesta con su entorno y lo tiene tan especializado que le permite sobrevivir y también en los cambios ambientales que pueda tener, ¿no? Tiene un entorno. ¿Cuál sería ese entorno? Entonces, el entorno humano es natural, por supuesto, el medio ambiente, ¿no? Pero es cultural y es cognitivo al mismo tiempo. Eso no son datos que se procesan, eso es sabiduría, es inteligencia, es voluntad. Es decir, como tú elaboras y te enriqueces con eso, ¿no? Y sobre todo, nosotros, claro, todo eso sería un presente. Todo lo que diera de sí, enchufa en la máquina, no sé cómo, si la tienes dentro, pero bueno, en cualquier caso eso podría ser progresivo, ¿no? Y llegar a eso. Pero claro, esos son datos y sería acumular más datos, pero siempre externos, porque tu memoria, que es temporal, y que elaboras, guardas esas percepciones vitalmente, no mecánicamente, ¿no? Ahí te da un pasado, te da una autobiografía, un pasado. Tú tienes la memoria a tiempo real, que es lo que nos diferencia del animal, que al no estar encerrado en el presente, tú puedes traer el presente, tu pasado y proyectar tu futuro. Eso no lo puede hacer. Es decir, ¿eso qué es lo humano? Porque procesar datos, pues en la calculadora. Nosotros aprendíamos la tabla de multiplicar y las operaciones, y me acuerdo cuando hacíamos la raíz cuadrada y la prueba de los 9 con la división, etcétera, y ahora los niños dan así punto y tienen el cálculo hecho, ¿no? Vale. Pero si eres humano, tienes un proyecto, ¿no? La vida es eso, ¿no? Entonces, eso es atemporal, eso es, ¿no? Jugar, traerte al presente tu pasado y simular el futuro y poder tener, claro, esto es neurológicamente impresionante, ¿no? Poder tener, saber en esa simulación qué emoción te produce, si positiva o negativa, si eso es, y por tanto orientar tu futuro y tus metas, ¿no? De acuerdo con tu experiencia, porque todo eso es tuyo. ¿Qué haces con millones de datos? No creo que enriquezca nada a una persona, ¿no? No creo que la máquina pueda hacerse un plan personal con esos datos, ¿no? Sí, sí, claro. Preguntas, ¿qué haces con esos datos? Pues muy fácil. ¿Qué? Si tú tuvieses un chip Sí. que pudiese conectar con esa gran máquina, Sí. tu memoria la podrías descargar perfectamente. Sí. Y esa máquina, tú estás pensando, pues, ¿qué tendré yo que hacer mañana que me lo pensé hace 4 días? La máquina te responde. Bien. Porque lo mismo que tú, que la máquina te conecta contigo, tú conectas con la máquina. Y vale. estás diciendo todas tus sensaciones Sí. futuras. Se me ha olvidado tal cosa, la máquina te lo va a recordar. O Vale. más todavía. Sí, eso Oye, son ayudas, me efectivamente. gustaría saber qué fecha nació Felipe II. Inmediatamente te viene la contestación. No hace falta buscar en libros. O sea, tendrías una gran biblioteca, Sí. quizá la respuesta sea esa, una gran biblioteca instantánea en tu mente. Bien, de acuerdo, pues serías una persona, podría ser más erudita, ¿no? Tener acceso a muchos más datos, pero eso está fuera,
eso está fuera de ti. Y esos datos no forman parte de tu biografía. Mientras que lo que yo he buscado, he pensado, he trabajado, me ha cambiado a mí, porque eso deja, todo lo que hacemos deja huella. Lo que dejamos de hacer, ¿yo para qué quiero una memoria externa? Para eso están las bibliotecas en Wikipedia, o está... ¿Para qué quiero yo esa ¿Qué me da de felicidad, de sabiduría, de capacidad de amar, etcétera, ¿no? Una serie de datos que son externos a mí. Para eso están los libros, primero estaban, ¿no? Y los conocimientos cada vez los tenemos más asequibles. ¿Qué nos está pasando? Esto me parece que es muy importante. Claro, yo tuve que dejar de examinar, yo he sido siempre un profesor un poco... siempre he procurado tener asignaturas optativas, en las que si podía, y no me lo exigía el director de estudios, que luego se mecanizó mucho las cosas, no examinaba. Yo conocía a los alumnos y luego hacía un examen final y decir, bueno, tú ya estás aprobado porque me has respondido, porque me has hecho tal, vamos a afinar la nota. Por mí podías tener un sobresaliente. Yo siempre he presumido de dar la matrícula en el primer trimestre de esto, porque si hay una pregunta, decir, bueno, siempre he ido a cursos superiores, vale. Entonces, llegó un momento en que tuve que dejar este sistema, porque yo mi asignatura han sido siempre a las 8 de la mañana, optativas, no quería una asignatura troncal, para que la hiciera el que quisiera. Y además que íbamos a trabajar y en ese sentido, y bueno, tú quieres un sobresaliente, venga, trabaja un poco más, y yo para qué quiero reducir una nota, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué me pasó? Que en esos trabajos que yo ponía, que a veces me han llamado a las 2 de la mañana, porque yo le daba el examen, toma, y mañana lo traes. Y podían trabajar en conjunto y tal, y una vez me despertaron, que me dio un susto tremendo, ¿no? Porque estaban atascados y no se habían dado cuenta ni que era a las 2 de la mañana, me lo tenían que presentar al día siguiente a las 8 o a las 9 de la mañana, ¿no? De ahí, ¿por qué? Porque esto les hacía a ellos, los datos se los daba yo, toma, este es el problema, discute esto, ¿no? Y piensa lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué me pasó? Que me di cuenta que me presentaban unos trabajos en que un párrafo y el siguiente, incluso con letras distintas, decía lo contrario. Y no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Por el corte y empalma de la cantidad de datos, supongo que era Wikipedia, lo que yo no he entrado nunca, lo que en Internet, esos datos. Decía, bueno, pues ya está, se ha acabado mi labor de profesor, además me llevó a jubilarme. Este tipo de mecanismo. ¿Por qué? No, esto no es humano. Yo para que me coges y me pongas una información, y tú no puedes ni siquiera darte cuenta si la información que me estás dando es contradictoria en sí misma porque la has cogido de 2 sitios distintos y no me discutes este asunto. A eso nos llevaría la máquina, la memoria externa. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho nuestro esos datos, no lo hemos guardado en nuestra memoria real, que además cambia nuestro cerebro, nos cambia a nosotros. Claro, pues eso es deshumanizar, ¿no? De ahí. ¿Yo para qué quiero miles de datos que los puedo coger de algún sitio? De ahí. Lo que necesito es saberlos interpretar, que decía el significado de eso, saberlos evaluar. Eso es lo que no tiene una máquina. ¿Yo por qué voy a ponerme un chip que me dé millones de datos? Si yo lo que quiero son datos asequibles, como era una información, como has dicho, del médico, una información tolerable, ¿no? O sea, soportable. Yo no soy capaz de procesar 1 millón de datos. Me bastan 4, pero que yo elijo porque son importantes, porque me dicen algo, ¿no? Porque tengo el significado. Bueno, yo soy muy, como ven, muy anti, bueno, muy anti, no, es decir, que yo no cambio la vida, el mundo real, la vida real por el mundo virtual. Creo que eso es una pérdida en la cultura actual, es decir, el vivir en conexiones irreales. Prefiero el cara a cara. Y una persona, las relaciones interpersonales necesitan un gesto, necesitan un tono de voz, un texto que
la empatía en ese sentido, ¿no? El conocer, y entonces este mundo virtual empobrece. Te da muchos datos, pero no, eso no es... Ha dicho una cosa que me parece a mí que es muy lúcida, ¿no? Que es que tú eliges los datos que a ti te interesan, claro, que te afectan, que tú quieres, o sea, que tú claro, forman parte valoro, de ti ya, claro, ya los has absorbido. Claro, ¿no? Claro. Es que yo trabajo mucho en la mente y el cerebro, esa relación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el espacio físico del cerebro con sus procesos y tal, pero tenemos un espacio de trabajo mental. Y ese espacio puede ser así de chico, la mente estrecha, o puede ser súper amplio según tu vida y según de eso. Eso no te lo puede arreglar nadie, eso es tuyo. Y lo desarrollas tú, ¿no? Entonces, a ese espacio de trabajo mental, a ese trabajo, introduce aquello que tú prestas atención. Puedes trabajar mentalmente, ¿no? Basta con que tu cerebro te soporte esa memoria para que tú metas ahí aquello que te interesa. Eso te da la libertad en esa actuación, ¿no? Y entonces tú trabajas ahora mentalmente con esos procesos en un espacio que dilatas con la vida o que estrechas con la falta de relaciones interpersonales en definitiva, ¿no? Entonces, claro, el conocimiento que vamos teniendo del cerebro te dice mucho de cómo es el ser humano real. Bueno. ¿Algún otro comentario así rápido? Buenas tardes. Yo, solo una puntualización. Yo soy más del lado de tecnología. Sí. Estoy totalmente de acuerdo en no pensar que la técnica vaya a convertirse en humanos, ni lo contrario, pero creo firmemente en el apoyo de los humanos en la técnica para evolucionar, claro, y para evolucionar más rápido. Y solo una puntualización. La inteligencia artificial no es volumen de datos, es también interpretación de datos. Sí. Y entonces, todo eso, como el saber analizar un gesto, es algo en lo que la tecnología ya está progresando, es una realidad. Entonces, en base a la cara de alguien delante de una cámara, saber interpretar si esa persona está triste o no, es algo que está sucediendo ya. Entonces, no vale decir que simplemente por meterle un chip a alguien en el cerebro le estamos dando la información y no va a hacer nada con ella la máquina o ese chip, salvo si el cerebro la interpreta. No es cierto. El cerebro puede interpretarla aún a mayor velocidad o con mejores objetivos si la máquina ya ha hecho una interpretación previa. Y en la interpretación también está el dato es o no cierto. Las cosas no son blancas o negras. Y la máquina también aprende. Aprende en base a la información que ha recibido, igual que los humanos. Sí, sí. Entonces, yo no me gustaría, porque lo que estoy oyendo un poco parece que se limita a que la inteligencia artificial es gran gestión de datos y cómputo, y eso es máquina. Máquina no es inteligencia artificial, son dos cosas distintas. Sí, yo creo que a lo mejor en la forma de expresarnos hemos dado esa impresión, pero justamente yo di capítulos enteros al aprendizaje de la máquina, al aprendizaje automático, a la creación de, con cantidad de datos, sacar esos patrones que les permite y que le permite no ya ganar en el ajedrez, sino mucho más, ¿no? En ese sentido, porque saca de muchos datos. Claro, todo eso funciona en tanto en cuanto tengas muchos datos para que saque unos programas. Y entonces yo lo que quiero decir que eso, que es deductivo, inductivo, son procesos que tiene la máquina, lo mismo que tenemos el cerebro, ¿no? En ese sentido, eso es un plano y eso es una ayuda. Qué duda cabe que tener un ordenador actual o de estos simplifica muchísimas cosas, sino que eso va a sustituir o que eso puede simular y conseguir otras capacidades que no son reductibles a un mecanismo, porque eso, al fin y al cabo, nosotros también sacamos así los datos. Los programas de cribado de los laboratorios nos han simplificado la vida enormemente. Claro, el Adam, ese famoso, ¿no?, robot que consiguió ver
un gen que se había escapado de la levadura, que era el más, es decir, lo más estudiado, ¿no? Entonces, si tú le pones un programa con el metabolismo de la levadura, etcétera, etcétera, de esto, él extrae esos conceptos, te hace unos experimentos de prueba, no reales, sino que, claro, eso es tu trabajo en el laboratorio. Entonces, un robot de cribado, de sacar fórmula de un fármaco o de detectar un gen, una expresión de gen que tienes que conseguirlo en cantidad de pruebas y en cantidad de datos, te lo hacen unas horas. Claro, eso es una ayuda enorme, pero porque está en un proceso y le has enseñado y le has entrenado para que aprenda un programa que tú le metes y del cual saca mucho más, es decir, dentro de ese cálculo, que no es un cálculo aritmético sin más, ¿no? Es decir, es capaz de darte unos resultados, ¿no?, que tú, para procesar todos esos datos, si nos pudiéramos conectar una máquina de datos, tendríamos una capacidad de procesarlos. De ahí, bueno, los límites del cerebro físicos también tienen el suyo, ¿no? Vale, todo eso es un plano, es un automatismo. En cuanto eso es una ley y eso un automatismo, te lo saca la máquina, mucho mejor que tú. Insustituible en ese sentido, ¿no? Y una ayuda fenomenal. Ahora, porque ahí también es lo que refleja de los gestos, es mecánico. Tú le aprendes que una sonrisa verdadera es simétrica y tal, y sin embargo una ironía o una sonrisa falsa es asimétrica. Es decir, tú le puedes dar todos esos datos. No que te está interpretando que esa persona está triste, de esto, sino que le estás dando los datos para que saque el programa de tristeza o alegría, de no sé cuánto, de una serie de movimientos físicos, ¿no?, visuales, que los ve. Les da un programa de interpretar un gesto, pero no tiene empatía. No. Yo estoy casi de acuerdo. Sí. Eso es, ya está, pues eso es lo mismo, ya está. Un ser vivo, por sencillo que sea, siente. Claro, pero para mí esa es la diferencia. Claro. La máquina sí que puede aprender a interpretar por supuesto. Los textos y en base a eso deducir los sentimientos. Por supuesto. Como los humanos eso no es. sabemos el sentimiento del otro. Tenemos Sí. una mayor capacidad de deducir. Por supuesto, porque tú los tienes y la máquina no. Podemos equivocarnos totalmente. Claro, sí. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Ese es el límite. Un ser vivo, por sencillo que sea, un animal siente. Y ya está. Y entonces ese es el límite. Sí, hola Natalia. Yo es que he aprendido biología hace años y años, no sé mucho de esto, pero me he quedado con estas últimas palabras que dijiste, Natalia, sobre el enfoque sobre buscar el superhombre. Lo poco que sé de filosofía también es un concepto muy peligroso, porque surgió, si me acuerdo bien, en el siglo XIX, y a partir de allí surgieron unas ideologías basadas en el superhombre, que son principalmente ideologías que han sido de descarte, o sea, de descarte todo lo que no se aplica a ser superhombre. Sí. Y si seguimos en este sentido, me parece, sobre todo la biología, que me parece que está allí para ayudar a la vida, a crear la vida y no a la descartarla, tiene su peligro, o sea, del punto de vista conceptual, clarísimamente, Sí, es que sobre todo que veo bien, ahora hablamos mucho de máquinas, de chips, etcétera, etcétera, del cerebro humano, pero no estamos hablando de la facilidad con cómo un cerebro humano se degrada. Estamos viendo ahora mismo una multitud de enfermedades neurodegenerativas que no existían. O sea, no sé si existen de nuevo o si porque somos más viejos, pero esto se habla muy poco de ello. O sea, la tecnología tiene muchas limitaciones y no podemos basarnos en ello solo para crear un supuesto utópico superhombre que no va a existir jamás. Sí, es que todo en el el fondo. transhumanismo es una ideología. Y una ideología que choca frontalmente con la ciencia, porque
la transformación de un ser vivo tiene sus límites. Vale. Es ideológico. ¿Es ideológico? ¿Es peligroso? Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia y aquí mantenemos el reto de pensar sobre la inteligencia y sobre la conciencia, ¿no? Que están